vuelta en nuestra sala, le voy a llamar yo, porque la plática se ha convertido tan familiar y tan casual que es una sala, ¿verdad, Adrián Zapata? Estamos hablando de cafecito y demás. Estamos hablando de cafecito con ocasión de nuestras tazas de café que están aquí servidas en la mesa. Estuardo Camalero nos acompaña, él es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral y vamos a concluir nuestra plática de cafés y vamos a arrancar con la plática de la jornada electoral. Tenemos información de primera mano con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Adrián, tú tienes la primera pregunta. Gracias, Carla. Bueno, gracias por estar por acá, magistrado. Un gusto. Y bueno, creo que una pregunta que mucha gente se estará haciendo y sobre todo que venga desde la parte institucional de lo que es el Tribunal Supremo Electoral es la preocupación que nos abordó en estos 11 municipios donde se repiten las elecciones para el poder local. Magistrado, tenemos entendido que todo transcurre con normalidad y afortunadamente sin mayor incidente, ¿es correcto? Sí, realmente el problema de la conflictividad que se vivió en la primera elección no se limitó a los 11 municipios en los cuales ahorita se están repitiendo las elecciones. El problema de la conflictividad, para que más o menos tengan ustedes una idea, implicó la captura de casi 600 personas a lo largo de todo el país y eventos que resolvió el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil estuvieron casi en 270 eventos. De esos 270 eventos, 240 y pico fueron resueltos, gracias a Dios, sin uso de fuerza, digamos, tuvieron un final feliz, sin pérdidas considerables, y más o menos el estimado de conflictos trascendentales estuvo entre 25 y 30. De esos 25 y 30 eventos, hubo algunos en donde la información electoral, tanto los votos como las actas, se perdieron, y eso es lo que hace y lo que obliga a que se repitan las elecciones en 7 departamentos, y dentro de esos 7 departamentos es en donde están los 11 municipios que estamos hablando ahorita. Gracias a Dios, hasta donde va ahorita el recuento histórico que nos ha trasladado la mesa técnica de seguridad que tenemos acá en el Parque de la Industria, es que si bien sí han habido algún tipo de amenazas en sentido de que ha habido propensión a algún nivel de conflictividad, no ha sido trascendental, nada que empañe el proceso electoral o que comprometa la voluntad del pueblo, gracias a Dios. Me llama la atención los reportes de prensa que de diferentes medios y tanto los corresponsales de Canal Antigua han reportado sobre una baja asistencia de los votantes a las urnas. Magistrado, ¿manejan ustedes información preliminar sobre la asistencia de los votantes? ¿Cuáles son las observaciones que al interno del Tribunal Supremo Electoral se manejan hasta esta hora, si es que se puede conocer? Sí, bueno. En primer lugar, yo creo que hay que ponerlo todo en su justo contexto. Siempre una segunda elección, de acuerdo al recuento histórico de las pasadas elecciones, siempre en una segunda elección el nivel de participación baja por varios motivos. El primero y el más obvio es porque ya no están participando los alcaldes, que son, digamos, los que tienen el interés de mover, digamos, el aparato electoral a lo interno en el país. Y por otro lado, tampoco la elección de diputados se está dando. Hubo una participación enorme que fue ejemplar a nivel mundial, con casi un 71% de participación en la pasada elección, y obviamente eso ha generado alguna expectativa de ver con cuánto va a participar ahorita o cuánto vamos a tener de asistencia por parte del pueblo. Hasta donde llevamos nosotros los reportes en el departamento de Guatemala ya estaba sobrepasando el 45% de participación. En el interior de la República, yo en lo personal he tenido acceso a algunos informes que se han ido conociendo y trasladando. Ahí el porcentaje es un poco menor, sin embargo no ha concluido la jornada electoral, y pienso que lo más importante de todo es que ese nivel de participación marca una pauta para el próximo gobierno que nosotros tengamos y para los próximos funcionarios públicos, y es que realmente están llegando con un mandato en donde la población de una u otra manera está diciendo y está reconociendo que hay algo que hay que mejorar y cambiar en el país, tanto los actores políticos como las correcciones en el modelo electoral y la ley electoral que está ahorita en juego, ¿verdad? Nosotros hace unos
minutos apenas mostrábamos esa pantalla de la compañía Océano Azul que hace un análisis de datos y mirábamos que hay una correlación con lo que el magistrado Gamalero recién nos anuncia. En el departamento de Guatemala apenas se llega a un 45% de participación en las urnas. En el interior, nos dice él, literalmente es un poco menos. Adrián Zapata, ¿tienes algo que preguntar sobre esta baja participación? Bueno, sí, llama la atención y además, bueno, exhortar a que no nos quedemos en casa, sino que vayamos a votar, pero también justamente respondiendo a la historia de las segundas elecciones y cómo merma la participación como algo relativamente normal, valdría la pena preguntar también desde la perspectiva institucional el tiempo y los sui generis que marcó la elección de la primera vuelta, que complicó también que los datos fluyeran tan rápido y que la gente pudiera tener resultados a la velocidad que quisiera, entenderíamos que no sería necesariamente con ese nivel de complejidad como para que volviera a suceder. ¿Hay alguna hora estimada en la que se pueda, obviamente es estimado, en la que ustedes calculen que ya podemos tener datos preliminares desde el tribunal? Acá es importante mencionar que el proceso electoral concluye a las 6 de la tarde, digamos, las urnas cierran a las 6 de la tarde, aunque hay algunas mesas en donde por razones de conflictividad y anticipando niveles de violencia, muy probablemente vayan a empezar a cerrar un poco antes. Esto, digamos, está obviamente a la discreción de los coordinadores de los centros de votación para tampoco privarle el voto a ninguna persona. En la primera elección a mí me parece que hay una falsa percepción en cuanto a que los resultados no fluyeron en forma inmediata y en realidad la plataforma de traslado de información existía y estaba funcionando a la perfección, se estaban transmitiendo en forma directa e inmediata conforme se iban registrando en los centros de votación. Sin embargo, hay un momento de la noche en donde se empieza a complicar por los niveles de conflictividad, que es lo que empieza a complicar la fluidez de esos resultados. Y yo considero que el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral hizo bien en guardar la reserva para no dar datos falsos o causar expectativas erróneas en la población. Obviamente fue un caso inédito en el sentido que nunca habíamos tenido dos contendientes peleando el segundo lugar que estuvieran tan ajustados en los resultados. Y eso en determinado momento llegan a menos de 600 votos de diferencia. Sí, digamos, esos niveles que fluían para arriba o para abajo de los candidatos dependían mucho de los departamentos que estaban alimentando la base de datos y cada uno tenía pues un nivel de fortaleza mayor en los departamentos. Nosotros consideramos que en este proceso, en esta segunda elección, no deberíamos de observar ese problema. Tenemos fe en el sentido que todo funcione conforme a lo planeado y que a partir de las primeras, digamos, 6:30, 7 de la noche, ya empecemos a recibir los primeros datos de algunos centros de votación. Antes de las 7 de la noche o alrededor de las 7 de la noche, nos dice el magistrado, calculan que podemos recibir los primeros datos de los resultados de esta votación. Es un dato oficial, cerca del 45% en el departamento de Guatemala y poco menos en el interior de la República. Hemos platicado y conversado sobre cuáles son las causas que desmotivan a las personas a ir a una segunda vuelta. Adrián, ¿tienes un comentario, una pregunta? Bueno, no, compartir un poco también con el magistrado el comportamiento de estos héroes, que finalmente esta participación ciudadana, que es lo que le da la columna vertebral al proceso electoral, son los integrantes de mesas, de juntas y todo este voluntariado, toda la población que es garante incluso de la transparencia y de la eficacia del proceso electoral. Una pregunta es algo simple, pero en el tema logístico, está abordado sobre todo con los problemas climáticos que pudiesen darse, el tema de la seguridad, por el tema de inundaciones y demás en los centros de votación, que garantiza además la participación ciudadana y la seguridad evidentemente de los ciudadanos que están participando. Sí, Adrián.
realmente esa es de las cuestiones que nunca va a ser suficiente los aplausos que uno le pueda dar a la ciudadanía que se involucra para garantizar la efectividad del sufragio. Y un buen ejemplo que también va a pasar a la historia es, en algún momento en la elección del 6 de septiembre se genera algunos comentarios en noticias y en medios de parte de algunos candidatos o de algún candidato en el sentido que se había dado muy probablemente fraude. Y algo impresionante fue el rechazo que la misma ciudadanía que había participado en las elecciones saca este hashtag que dice yo cuidé tu voto, yo no soy un ladrón. Entonces eso realmente nos hace a nosotros únicos a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, tuve gusto de estar platicando con algunos observadores de otros países. Algunos me contaban que, por ejemplo, las juntas receptoras de votos en un par de países que me recuerdo ahorita, el presidente y los 3 miembros que tenía la junta receptora de votos eran puestos, uno por el partido de gobierno, otro por el partido de oposición que había quedado en segundo lugar en la pasada contienda. Y pues en el caso de ellos consideraban que a ellos eso le había funcionado bien, pero digamos cuando uno mira y si quisiera digamos replicar ese modelo en la historia política que nosotros tenemos, no, los mismos ojos de plato. Los mismos ojos hice yo cuando exactamente, sí. Y entonces realmente pues es una solvencia en el sentido de que las elecciones no nos la roban en el momento en donde se están emitiendo los votos, y eso hay que tutelarlo, cuidarlo. En cuanto a los factores climáticos, Adrián, yo veo que Dios quiere mucho a Guatemala. Acabamos de pasar por un evento lamentable del Cambrai. Eso creo que también, digamos, empañó un poco el ánimo del pueblo, pero a la vez, digamos, puso de manifiesto esa solidaridad que en esos momentos de crisis tenemos los guatemaltecos. Luego estuvimos inmersos en una especie como de tormenta tropical que nos afectó durante varios días. Hubo problemas serios, pero gracias a Dios no trascendió como lo han hecho otros fenómenos en pasadas elecciones. Y pues ahorita hace 2-3 días todos estábamos asustados en redes sociales con la tormenta esta que era lo más grande que se había registrado, pero gracias a Dios no afectó de la manera que podría haber afectado el territorio nacional y con pérdidas, ¿verdad? Hay una pregunta que tengo, pero debo ser correcta y decir que no es pregunta mía. Me voy a apropiar de la pregunta que Iván Velázquez acaba de plantear en su cuenta de Twitter y pregunta al comisionado de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala, ¿qué ha cambiado en este país desde el 15 de abril de 2015 hasta octubre 25? Yo no puedo dejar pasar la oportunidad que tenemos a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, a un alto funcionario de nuestro sistema democrático, y voy a plantearle la pregunta directamente hacia la institución que él integra. ¿Qué ha cambiado en el Tribunal Supremo Electoral desde el 15 de abril hasta hoy, 25 de octubre? Es la pregunta del comisionado Iván Velázquez, que me apropio y le planteo a Estuardo Gamalero. Fíjese, Claudia, que para que una pregunta así de importante realmente tenga el sentido que se merece, no la podemos limitar a qué ha cambiado en el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es pasajero, los funcionarios somos pasajeros, hoy estamos, mañana no, un día hay un problema por alguna decisión. Realmente lo que yo veo que hay en Guatemala es un cambio de actitud, y lo que tenemos que esforzarnos es en que esa actitud de rescatar al país no se pierda. Por ejemplo, ahorita hay que entender que este es el primero de los próximos 4 años que nos tocan y que tenemos que estar encima del país, de los funcionarios públicos. El funcionario se siente diferente desde el 15 de abril. Número 2, fíjese que hace pocos días escuché al presidente Alejandro Maldonado que alguien le hacía una pregunta relativamente parecida, en donde decía, mire, ¿usted qué cree que ha cambiado? Entonces él decía, mire, yo creo que la forma de hacer gobierno seguramente va a cambiar. Y entonces él hacía la reflexión que tan importante como que la forma de hacer gobierno mejore y cambie es que la manera de hacer oposición política mejore, porque de poco sirve que los gobernantes o que el gobierno
quiera mejorar si la oposición política lo que quiere y lo que busca es destruir. Por ejemplo, de nada nos sirve que un gobierno llegue y que tenga toda la voluntad de implementar las mejores políticas y que diputados o bancadas en el Congreso tengan capturados a los ministros durante 4 años con interpelaciones que no buscan la superación del país. Y finalmente, me parece que estamos recuperando una institucionalidad. Todo el mundo habla de que estamos recuperando la institucionalidad, pero eso yo lo traduzco en que tiene que existir una cultura de cumplimiento de la ley. Y cuando uno mira lo que ha sido el proceso electoral y que en paralelo al proceso electoral ha habido un combate a la corrupción con casos emblemáticos de la línea, del caso PISA, del caso de influencias, del tráfico de influencias, las órdenes de captura, la desintegración de las bandas que se han ido dando, y uno empieza a ver que de una u otra manera las instituciones que están involucradas en esto, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia, obviamente, el acompañamiento de CICIG, el pronunciamiento de los sectores organizados del país, van en la misma dirección y con una visión de país, las cosas van a cambiar. Pero todo es por el tema, creo yo, de una cultura de cumplimiento de la ley.